Muy buenas tardes, son las 2 de la tarde y 5 minutos. Bienvenidos a una edición más de Asiento Extra, este programa especial de Extra Radio que transmitimos a partir de este momento y que todos los jueves aborda temas, pues obviamente de la actualidad nacional, temas que nos son muy cercanos, muy sensibles, que nos afectan como sociedad para bien o para mal. Porque obviamente espacios como estos también han servido para conocer otro país. Hace algunas semanas, creo que hace una semana de hecho, que hablábamos, por ejemplo, de la Carpio, pero desde el lado de un proyecto realmente bonito, espectacular, como es el Cifais, que a través de un edificio en madera ha logrado impactar con la música una comunidad que sufre tanto como consecuencia de la violencia y del abandono, que es sin duda alguna fenómenos que se cruzan en algún momento y que generan tantos temores, estigmas también para comunidades enteras, como le pasa a la Carpio. Pero ahí, en la entrevista que hicimos hace 8 días, nos dábamos cuenta de la calidad de gente que hay, los tremendos talentos que hay, los muchachos que aprendieron a tocar violín, que aprendieron a tocar cualquier instrumento, que ya tienen su propia orquesta con la que hacen presentaciones y que han logrado sacar con la música a niños de ese fenómeno de violencia. Porque el abandono, porque el olvido estatal, lo que genera es eso, un caldo de cultivo para que cada día más jovencitos estén metidos en la violencia. Y ahí las consecuencias. O mueren en medio de ese remolino, o son los protagonistas los que disparan, los sicarios, y la cantidad de jovencitos que han resultado involucrados en estos crímenes, pues obviamente que eso nos debe despertar como sociedad. Por esa razón, el contraste tenía que ser el análisis precisamente del fenómeno como tal, y cuando nos enteramos de la aparición de un libro que se llama Futuro Secuestrado, análisis multidimensional de la inseguridad en Costa Rica. Usted me permite, Ro, a ver si se ve de ahí. Ahí está bien. Si usted quiere, ajá, ahí está muy bien. Dije, aquí está. Este es el tema. Esto tenemos que analizarlo. Tenemos que verlo con la autora del libro, Tania Molina Rojas, para que la mamá no se me ponga brava. Para que no se nos resienta, sí. Sí. Consultora en criminología, en seguridad, analista, la hemos llamado millones de veces en nuestros programas, cuando se presentan fenómenos como el sicariato, por ejemplo. Y bueno, usted me escuchaba, doña Tania, bienvenida primero, que el fenómeno es grande, los orígenes son múltiples, las consecuencias y las víctimas son de todo tamaño. Así que vamos a hablar largo en esta edición hoy de Asiento Extra. Primero déjeme saludarla, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias por tomarte la delicadeza de traer este tema que es tan importante, que en todo caso es hoy la inseguridad y el crimen organizado transnacional, el principal tema de preocupación y debería de ser de ocupación de la mayoría de los países de América Latina y de Costa Rica. Gracias por traer este tema. Es como, ¿cuántos años ya dedicada a hablar de este tema, Tania? Bueno, yo estoy estudiando investigación criminal desde el 2001. Desde el 2001 ya voy a cumplir prácticamente 25 años de estar investigando, leyendo y dedicada. Luego me metí a estudiar ciencias criminológicas en forma, saqué un bachillerato en Derecho y he tenido la oportunidad de estar fuera del país. Soy egresada del William J. Perry Center en Washington, sobre crimen organizado transnacional y redes ilícitas en las Américas, Estado de Derecho y derechos humanos. Entonces, pues eso también me ha abierto la oportunidad para poder interactuar con gente de todo el hemisferio y de entender también el fenómeno desde una perspectiva mucho más amplia, porque definitivamente lo que nos pasa a nosotros tiene que ser analizado desde ese enfoque, como lo puse en el libro, es multicausal el fenómeno criminal y tiene que ser analizado desde ese enfoque que pusimos ahí, que es un análisis multidimensional. ¿Cafecito o agua? Las dos. ¿No se pueden las dos? ¿Se pueden las dos? Muy bien. Mire la tía haciéndole señas allá indecentes a esta hora. ¿También? No, señora. Las 2 de la tarde y 9 minutos. Doña Tania, ¿no agota? A ver, si uno habla tanto de crímenes, habla tanto de muertos, habla de cifras,
habla de los muchachos disparando, de los muchachos muriendo. ¿No hay momento en la noche que usted se ve al espejo y dice, santo Dios, si estoy agotada con esto? Sí, es muy agotador porque además es muy triste, pero fue lo que yo decidí estudiar y analizar. Realmente es muy preocupante lo que está pasando. Entonces, sí, uno se acuesta todos los días y tiene que tomarse de pronto unas gotitas de algo para poder conciliar el sueño. Sí. Y no me puedo imaginar a los que están trabajando día a día y que están en las escenas de los crímenes, porque es realmente dantesco encontrarnos con crímenes que hoy se cometen, donde incluso, dicho por el director del OIJ, se encuentran una escena de sicariato donde hay entre 100 y 120 casquillos en una sola escena, dirigidos hacia una sola persona. Eso es mucho trabajo y además lo que están encontrando hoy por hoy es muy dramático. Así que nosotros, los que estamos haciendo investigación, estamos haciendo una lectura de lo que le pasa a toda América Latina. A la larga, pues no tenemos el peso que puede tener, por supuesto, todos los que están en la cancha, los que están en la calle, los que se dedican, como hablaba ahora con un colega que trabaja hace muchos años en el sistema penitenciario nacional, que también ahí, eso es algo de lo que yo planteo en el libro, dentro de los macrotemas que están en el núcleo central de ese libro, la nueva resignificación que hay hoy de las organizaciones criminales en cuanto a la cárcel. Y cómo para ellos estar en la cárcel definitivamente es un sitio seguro y se trata del útero. Es el útero materno, ¿verdad? Entonces, es esa visión que tienen estas organizaciones criminales que operan con gran violencia y que se han ido expandiendo a lo largo de toda América Latina. Y pongo algunos de los ejemplos, y entre esos destaca un Tren de Aragua o otros que crecieron, nacieron, se gestan dentro de los sistemas penitenciarios nacionales, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante que se aborden estos temas. Yo me encontré, don Henry, con que ahora que estuve investigando, porque esto yo tengo muchos años de estarlo tratando de plantear dentro de un libro, me topo con que hay muy poco de lo que logré aterrizar ahí, modestia aparte, y recoger, porque no se habla tanto de todo este tipo de fenómenos, sino únicamente de los homicidios dolosos todos los días, ¿verdad? Que es lo que ustedes, obviamente, y de las cifras que hay que reportar, lamentablemente, sí, pero es que esa parte no se pasa mala, de ahí. Esa parte es mala, y permítame solamente para hacer el paréntesis. Si hay una cosa fatal que estamos haciendo como medios de comunicación, es llegar a contar los muertos. Sí. No profundizamos, van 20. Van 30, sí. Van 50, ya casi llegamos a 100, pasamos la cifra de 100, este año van a existir, no sé, 900 muertos. Ese conteo, en algún momento como nos pasó con la pandemia, cuando ya no queríamos saber de cifras, no va a pasar. Sí. El impacto tiene que llegar en algún momento, ¿no cree usted? Sí, totalmente, y bueno, es muy peligroso porque se normaliza, ¿verdad? Se normaliza y se naturaliza, y yo sí creo, y lo he dicho en muchos medios de comunicación, bueno, yo hago radio y tengo un podcast y siempre he sido muy franca, incluso a la hora de escribir y de hacer artículos, que la prensa tiene una gran responsabilidad, don Henry, y es de el ir, mea culpa llega. Totalmente, ir más allá de la superficie y no estar únicamente colocando, es el manejo de la información y además colocando al homicidio doloso, porque también se deshumaniza el asunto, sí. Pasa a ser una cifra... Es un muerto más en el día. Un muerto más todos los días, entonces ya la gente lo tiene, ya están absolutamente acostumbrados, pero de alguna forma, que eso también tiene que ver con una semiótica criminal, para ellos cierto tipo de información es promoción. Se ellos sienten buscan, felices. Claro que sí, porque ellos buscan... Es un triunfo para ellos. Para ellos esto es un triunfo. Salir en los medios diciendo, claro, a quién maté. Claro que sí. Entonces, vemos con la toma del canal, para dar un ejemplo de lo que pasó en Ecuador, básicamente se trataba de eso, es que es la forma en la que ellos son signos y es la forma en la que ellos se van expandiendo también con comunicación, con semiótica. Entonces,
El poder lograr, de las armas, claro, de tener una pistola en la mano. Tener la pistola en la mano, pero salir en los medios de comunicación, porque ellos están en una etapa en la que necesitan imponer su marca, necesitan expandirse. Lo que tenemos nosotros ahorita en esta etapa es intimidación. Y en esa etapa de intimidación, para poder lograr control territorial, que son esas pugnas que se están dando entre las pandillas por el control de los territorios, porque es un negocio absolutamente redituable, también ellos necesitan imprimir la máxima violencia, pero necesitan que los demás los vean. Esto es terrorismo, es narcoterrorismo. Vea lo que sucedió hace 2 días en Desamparados. La gran cantidad de víctimas colaterales. El año pasado nosotros en el país se logró por medio de las autoridades hacer una mínima contención, se baja mínimamente la curva de homicidio doloso, pero no hay nada que celebrar. Porque los homicidios que sí se dieron con la máxima violencia, y aunado a eso, estamos viendo víctimas colaterales, entre esos bebés de 6 meses y de 7 meses. Y entonces aquí se enfrasca este país en discusiones estériles, que son políticas, porque la seguridad está absolutamente politizada, de si el bebé es o no es una víctima colateral. O sea, que me parece una cosa tonta, sí, dantesca, y además es otro calificativo, pero claro, y ellos como organizaciones criminales obviamente están instrumentalizando con las víctimas colaterales. Algunos pseudo expertos salen en los medios de comunicación diciendo que las bandas de crimen organizado que se están disputando los territorios disparan de esa forma porque son neófitos, porque no saben disparar. Aquí no lo dijeron. No, pero ellos no es que disparan a lo loco. Que son sicarios inexpertos y entonces entran matando al que se atraviese. No, pero es que tiene una lógica. Eso tiene una lógica para ellos. Por eso decía al principio que es una semiótica que tiene que ver con la comunicación, con la forma de ellos de imponer su marca, ¿verdad? Y sembrar terror no solo hacia las organizaciones que son sus rivales, sino hacia las comunidades. Es decir, no es la idea de ir a matar a alguien porque me debe algo, sino generar temor entre la comunidad. Es porque ellos ya a la persona, lamentablemente, hay que decirlo como es, la tienen pedida. Incluso hay pagos anticipados por las personas, por sus rivales, o a las personas a las que van a ir a asesinar. Entonces, por supuesto que si hay un pago, lo van a perseguir y lo van a liquidar, cobran, lamentablemente, donde sea. Lo vemos en los semáforos, lo vemos frente a escuelas, lo vemos en centros comerciales, nos pasó hace muy poco en una cafetería en plena hora del desayuno. Entonces, la posibilidad de que nosotros todos resultemos víctimas colaterales es como muy nunca cercana, antes, muy alta. Pero ellos no llegan sobre su objetivo y entonces yo disparo a lo loco porque no tengo experiencia y nada más. No es solo eso, es que lo están haciendo adrede. ¿Cómo llegan a un bar, a un karaoke donde hay otras personas a liquidar, abro comillas, a asesinar a un DJ, pero abren fuego, si usted ve el video, cómo abren fuego contra el resto de las personas absolutamente adrede? Ahí hay una intención, y esa intención de las organizaciones es esa, es sembrar terror. No es solo el objetivo per se, es el objetivo más que la gente sepa a qué están dispuestos, hasta dónde están dispuestos a llegar. Doña Tania, le voy a hacer una pregunta. Usted sabe el cariño que le tengo y el respeto y admiración además, y gracias por, además acabo de firmarme el libro, entonces yo estoy feliz, voy a consumírmelo. Sin embargo, tengo una pregunta con base en lo que usted acaba de decir, que en algún momento, yo no sé si lo leí en alguna una opinión de alguien en redes o fue un oyente que lo escribió, y diciendo que, y voy a señalarla, usted en el grupo, criminólogos. Claro. Si los criminólogos no son también una herramienta para generar miedo, son de un terrorismo elevado. Hay criminólogos, cuando termina de escucharlo dice, santo Dios, yo no vuelvo a salir a la calle. ¿No son un instrumento ustedes también en el análisis, comillas, que algunos asumen? Totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. Desafortunadamente hay muchos colegas, hace unos días estábamos discutiendo en un grupo, casualmente porque uno los escucha. Vamos a ver, se trata también de los minutitos de fama, ¿verdad? Y cuanto más cruel sea... Sí, y además, entre más feo se habla, mejor. Hay colegas que salen diciendo en los medios de comunicación cosas que tienen que ver con cabezas y gente guindando de los puentes. O sea, es un nivel de amarillismo tremendo, que yo no suscribo, no estoy de acuerdo con eso. Incluso tengo que decir
que, por ejemplo, los medios de comunicación a mí me buscan muchísimo, don Henry. Sí, sí, y nosotros hay lo hemos temas, y te voy a decir con mucha honestidad, que hay muchos temas que yo no abordo, y es todos los días, a toda hora. ¿Por qué? Porque no me permite hacer un análisis a conciencia, ni son este tipo de espacios, o como el espacio que yo tengo afortunadamente, porque eso es una bendición, poder hacer radio, poder comunicar, es comunicación social, poder sensibilizar, contarle a la gente qué es lo que realmente está pasando y cómo podríamos nosotros, como un todo, como país, como sociedad, resolver. Y dar un contexto, además. Y dar un contexto. Entonces, yo como criminóloga, sí he señalado en repetidas ocasiones, incluso lo he escrito en muchos artículos para la prensa, de esa narrativa que también es antisistema, y hay pseudo especialistas, y algunos tristemente tienen un cartoncito de criminología, que lo que están haciendo es capitalizando con la inseguridad para generar una alarma que no tiene mayor fundamento y mayor análisis, porque ciertamente nosotros sí estamos en un momento muy dramático de asentamiento de las organizaciones criminales, ¿verdad? Donde ellos están en esta pugna por el control y por imponerse, pero hay que ir más allá. Entonces, yo también, don Henry, he señalado, y lo señalo en el libro, nosotros como profesionales en la materia deberíamos de estar abordando los temas diferentes, porque también he señalado a los medios de comunicación masivo, y yo he sido muy crítica en cuanto a cómo se hace promoción, cómo se hace apología del delito, y cómo eso no construye, porque normaliza. Incluso lo hablé hace poquitos días con una periodista que me llamó de un medio X, y me dijo que si le podía hacer un análisis sobre los femicidios en Costa Rica, que por cierto estaban haciendo la solicitud de la cabeza de la ministra del INAMO, que es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, porque la violencia femicida y la violencia de género tiene que ser analizada de un enfoque multidimensional, y ese es uno de los ministerios que menos dinero tiene para llevar adelante estrategias. Sí. Pero más allá de eso... Y echando a la ministra mañana, eso no salva a una mujer mañana. No va a resolver temas donde nosotros como sociedad tenemos que asumir la responsabilidad de lo que está pasando en los hogares. Entonces, la periodista me dice que quiere que desarrolle algunos de los elementos que más inciden en la violencia femicida, y yo le dije, vea, probablemente usted no lo va a publicar porque tengo que señalar que ustedes son corresponsables con el manejo de la información. ¿Por qué? Vean los casos que se han dado tremendos de femicidio, pero voy a mencionar solo un ejemplo muy rápidamente. El caso de una mujer no recuerdo bien de dónde es, pero que tristemente el esposo o el papá de los hijos la lanza allá lejos, cuando vamos para Limón, se me olvida el nombre. En el Surquí. La lanza en el Surquí. Y entonces los medios de comunicación, la mayoría, pero un par puntuales, que son hiperamarillistas, es un mes y no han soltado la noticia. Y ahí hay víctimas, que son los hijos, que son los sobrevivientes de esa violencia. 3 días después están diciendo y están sacando en todos los medios de comunicación, o la gran mayoría, que lo que parece ser un bulto en el peaje tal, o sea, el cuerpo de la mujer donde la llevaba el señor. Entonces hay un manejo de la información que es muy, muy, muy sensible y que no construye, que además tiene que ser manejada, administrada únicamente por los jueces, por la fiscalía y por quienes resuelven impartir justicia. Entonces, los medios de comunicación, y ahí vuelvo, y yo siempre me señalo, yo soy comunicadora social y yo soy criminóloga. Entonces, ¿cómo manejamos la información y qué es lo que estamos haciendo? Ahí hay una gran responsabilidad. Sí, hay que contarle a la gente qué es lo que está pasando, pero en la mañana, en el almuerzo, en el café y en la cena, dar datos sensibles que, solo para terminar ahí, responsabilizan a la víctima, porque promueven, los titulares muchas veces promueven y responsabilizan a la víctima de femicidio. Entonces, perdón, pero ahí hay una responsabilidad de los medios de comunicación. Bueno, ahora, doña Tania, estamos hablando con Tania Molina Rojas, autora de este libro Futuro Secuestrado. En la portada hay un coche, es un cochecito de bebé, de niño. Es un triciclo. Triciclo abandonado. ¿De qué será? Ahí se montará un niño de 2 años, 3 años, 4 años, ¿verdad? 4 añitos, sí. Abandonado.
Y eso me lleva a hacerle la pregunta frente a si la violencia real, la que no es noticia, la que vivimos todos los días, la violencia de la calle, la de los choferes golpeándose, la que damos contra el adulto mayor, no es la violencia que nos debería estar llamando la atención. Sí, y es de la que no se habla, exactamente. No ahí en el libro yo decido colocar ese nombre, futuro secuestrado, porque así es como está nuestra niñez y nuestra adolescencia, secuestrada. Las víctimas de la violencia principalmente, porque son muchas violencias, y aquí solo se habla de la violencia homicida, y eso es cierto, lo que acabas de decir. Y por eso también decido colocar un triciclo para hacer un llamado de atención. Eso es algo que solo utiliza la primera infancia, una primera infancia que no se aborda, ¿verdad?, desde la educación, y además la institucionalidad en este país está llegando a las comunidades y está llegando a las casas a atender la niñez post-mortem. Hay que ir a una casa y hay que llevarse a los niños porque ahí hay violencia y resulta que hay un gran antecedente. Entonces, ahí sí toma partido el Patronato Nacional de la Infancia, que yo creo que es uno de las instituciones que urge intervenir en este país. Esa y muchas, pero desafortunadamente es eso, que el Estado no llega, el Estado no actúa, y cuando lo hace tardío, y lo hace desarticulado, que es lo que estamos viviendo hoy. Es reacción. Es reactivo, es post-mortem, es que el PAN interviene en una situación donde hay un femicidio, porque los chiquitos, para desgracia, porque a mí me duele en el corazón ver eso, para desgracia, el patronato tiene que llegar y llevárselos. Entonces van a dar a un albergue, van a dar, aunado a que tienen a su madre muerta, tendrán probablemente a su padre en la cárcel, y además van a estar en un albergue. Entonces se les revictimiza de múltiples formas. El Estado es bastante inoperante desde hace muchas décadas. Esto no tiene, ni tiene 3 años, ni tiene lo que tiene este gobierno de estar, ¿verdad? Porque hay muchísima gente que está responsabilizando en el 100% al gobierno actual, o señalan al ministro actual como el responsable de la violencia del país, cosa que, perdón, no es un liderazgo mesiánico. No se trata del Ministerio de Seguridad Pública, se trata de toda la institucionalidad, se trata de la política criminal que nace y que tiene que salir de la Asamblea Legislativa. Doña Tania, lo que pasa es que cuando usted escucha al presidente diciendo que se matan entre ellos, eso cae mal. Totalmente, ¿no? Y él ha cometido gravísimos errores, porque además tiene una narrativa antisistema y además fomenta crispación social. Eso está en el libro también. No es él, como el presidente de la República, sino él o cualquiera que haga ese tipo de manifestaciones. Él no puede llegar, y fue en Limón. Fue en Limón, y yo lo digo abiertamente siempre, no puede ser posible que el máximo representante de la institucionalidad, nuestro presidente de la República, llegue a Limón a decirle a la gente: se están matando entre ellos, y mientras sean entre ellos, mientras usted no esté en una organización criminal, usted no tiene ningún problema, no se meta a delinquir y está librado, cosa que no es cierto, porque para empezar, nosotros hoy por hoy salimos en Inside Crime como el 7º país más violento. La violencia medida sobre la base del indicador del homicidio doloso, somos el 7º país más violento de toda América Latina. Cuando nosotros, don Henry, usted lo va a recordar, éramos de los países, éramos un oasis de seguridad, y a nosotros, que también en el libro lo menciono, cuando primeramente hay una etapa que tiene que ver con los hitos de Costa Rica, la Costa Rica que nosotros fundamos, la que nos dio la idiosincrasia que tenemos, la razón de ser y la visión, además, de paz y de promoción de la paz. Eso está en y otros tipos de liderazgos. Claro, y además que nosotros éramos, siempre podíamos ir a hacer representación como los abanderados de la paz, porque mediamos en los conflictos en Centroamérica, entre otras cosas. Fuimos uno de los primeros países en abolir la pena de muerte, uno de los primeros países en abolir el ejército, porque no somos el único, ¿verdad? Sí. Panamá no tiene ejército tampoco. Y siempre estuvimos marcando estos grandes hitos históricos, y hoy por hoy lo que tenemos es una pugna de forma permanente, 24/7, en medios de comunicación, en las plazas públicas, porque son plazas públicas, no se han bajado de la tarima, siguen haciendo campaña, eso no ha parado un segundo,
Y es muy peligroso porque hay mucha gente que se está viendo representada, se están viendo en un espejo, ¿verdad? Entonces, y vos lo ves, lees las redes sociales y sentís también, sentís a la gente que hay una crispación social. Este teléfono muy estalla amplia cada vez que el tema político, santo Dios. Claro, y la gente, lo que la gente pone, ¿verdad? Lo que la gente escribe, lo que la gente te dice también, y cómo cuando se dicen ese tipo de cosas en plazas públicas o en manifestaciones, la gente se enardece y ponen cosas muy tremendas. Doña Tania, voy a cumplir un compromiso muy corto, por favor, para aprovechar al máximo el tiempo con doña Tania Molina, dejando una pregunta. ¿Qué hacemos? Ya está sobrediagnosticado, ya tenemos todo este montón de víctimas, ya el hecho de que usted misma señale que nuestros niños son el futuro y está secuestrado mientras tengamos este fenómeno de violencia. Estamos en un año político. Bueno, obviamente ya hay que plantear qué hacemos. Cuando regresemos vamos a hablar mucho de ese tema para aprovechar al máximo el tiempo y pensar en futuro, porque yo creo que el país merece un mejor futuro. Asiento Extra por Extra Radio. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Con un portafolio diversificado en 92 fideicomisos, damos vida a proyectos en hotelería, residenciales, industriales y oficinas. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Diario Extra llega hasta su casa o negocio. Un periodismo objetivo, imparcial, con un manejo fuerte desde el punto de vista ético y una mayor confiabilidad. Consulte por las zonas de cobertura. Suscríbase al 7070-4205. Infórmese primero y mejor con Diario Extra. Estás escuchando Asiento Extra. Más adelante, mucho que contar. Y luego, Extra Noticias. Extra Radio 92.3 FM. La señal de mi país. Asiento Extra por Extra Radio. Las 2 de la tarde, 32 minutos. Esta tarde, aquí en Asiento Extra, en Extra Radio, doña Tania Molina, criminóloga que hemos invitado a propósito del libro que se llama Futuro Secuestrado, un análisis multidimensional de la inseguridad en Costa Rica. Doña Tania, antes de ir al corte, le dije, perfecto, ya vimos ese país y si ustedes quieren una radiografía de la Costa Rica a la que llegamos hoy, de la Costa Rica que está viviendo hoy y para dónde vamos, el libro ya le voy a preguntar, no de una vez, ¿dónde lo encuentran, doña Tania? El libro está disponible a través de la editorial que se llama D3, la editorial. Está así como sale el D3. Símbolo de la editorial. Ajá. En Facebook. Ahí lo encuentran y lo encuentran también en Amazon porque ya hicimos el lanzamiento mundial. Ya está disponible en todas partes. D3, para que lo busquen así. D3 en Facebook. En Facebook. Ahí encuentran, tenemos ejemplares todavía. No prometo que dure mucho tiempo porque o sea, va bien. Afortunadamente qué sí bien. Ha despertado mucho interés y eso nos parece que está muy bien. Pues claro, obviamente. Tiene que despertar bueno, mucho interés. Bueno, debería despertar interés, sí. Y déjeme plantearle esto hipotéticamente. Henry Rodríguez se lanza candidato presidencial por el partido Chuchito. Va donde Tania Molina y le dice, doña Tania, voy a ser candidato presidencial, necesito que me diga ya, porque mi gran preocupación es la seguridad, pero quiero soluciones. Ya no me hablen más de los muertos que hay, de los que tenemos. Quiero que mañana el país piense distinto y me voy a lanzar como candidato y mi programa va a ser el siguiente. ¿Usted qué le dice? Bueno, para empezar, ¿por dónde arranca? ¿Por dónde arrancamos? Son muchos temas, pero tiene que ser, es multifactorial, tiene que ser multidisciplinario, porque aquí esto es un asunto que tiene que visionarse como una política nacional de Estado permanente en el tiempo, no puede ser un asunto de gobierno, que ese es uno de los principales, sí, ese es uno de los principales problemas, el egoísmo, porque esto está políticamente tan atomizado
todos andan viendo, te voy a decir que con franqueza que a mí me han buscado al menos 7 partidos políticos. No me diga. Así, claro, porque necesitan además cumplir con un documento que tiene que presentarse por ley en el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Que es la política que nadie lee. Entonces, por un asunto de cumplimiento, están corriendo con las posibles propuestas que hay que presentarle a este país. Doña Tania, con razón estamos como estamos. Con razón estamos como estamos, así es. Esto está muy porque hay un interés político. Sí, exacto. Por supuesto, es un interés absolutamente político. Eso es muy triste, pero si, volviendo a su pregunta, alguien me dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un montón de cosas desde múltiples aristas. Hay que abordar, que de eso se habla muy poco, de esos temas que yo planteo, esos 10 en el núcleo, se habla muy poco. Pero la razón de ser de los narcotraficantes es el capital, es el dinero, ¿verdad? No así el terrorismo. El terrorismo cuando nace por un asunto ideológico. Y desestabilizar el Estado y todo aquello. Claro, pero hoy por hoy, nosotros lo que tenemos en la región, en América Latina, en el hemisferio y en el mundo, se llaman sistemas adaptativos complejos y es convergencia criminal. Entonces, la visión que ellos tienen es distinta, por lo tanto, como es economía criminal, hay que abordar ese asunto de una vez y por todas. En este país está satanizado hablar de extinción de dominio. Sí. No se puede, no se ponen de acuerdo, ¿verdad? No sé por qué no se ponen de acuerdo con un asunto que es tan sensible, y entonces eso produce un efecto globo. ¿Por qué? Porque en la región andina, en el sur, tenés ahí extinción de dominio y en el norte también. Bueno, y todas las políticas criminales y de abordaje con la migración irregular y con otros temas, o la nueva declaratoria que hizo Donald Trump sobre estas organizaciones criminales que son terroristas y que en realidad está bien, porque lo son, todo eso trae consecuencias para un país como Costa Rica. Porque estas organizaciones que además estaban aprovechando la migración irregular van a empezar a moverse igual, porque ellos penetran todos estos movimientos, estos desplazamientos para imponerse. De ahí el Tren de Aragua, que tiene una gran participación con todo el movimiento migratorio irregular, porque explotan todos los mercados que hay ahí. Claro. Este país habla muy poco del ecocidio, habla muy poco de lo que nos pasa en Cruzitas, se habla también muy poco de contrabando, de cada 10 cigarrillos, 7 son contrabando. Aquí se habla muy poco de todo lo que se compra que es falsificado. Y así le podría mencionar una lista interminable de problemáticas que tienen que ser abordadas y que no están siendo abordadas porque no es un tema sexy, no llama la atención, ¿verdad? Hoy aquí lo que llama la atención es el discurso de la mano dura, por supuesto, el modelo bukeleano, ver si se puede implementar en el país y hablar, que ya lo he escuchado de varios políticos, hablar de una mega cárcel. Y entonces ahí yo también lo digo y lo señalo en el libro. Nosotros sí necesitamos sacar a quienes están delinquiendo de circulación. De la calle. Y a los narcotraficantes y a los sicarios y a todos los que están produciendo daño en el tejido social tienen que estar privados de libertad. Pero ¿cómo los privamos de libertad? Los estamos enviando al útero, para empezar, de vuelta, ahí es su lugar seguro. Entonces vuelven al vientre materno y siguen delinquiendo. Y aprenden más mañas. Y aprenden más porque hay un asunto de segregación que no se ha resuelto y hay un Instituto Nacional de Criminología que ni es un instituto ni tiene criminólogos. Entonces, por eso te digo, son demasiados temas que hay que resolver, pero si alguien me pregunta, hay que sentarse en una mesa con expertos de muchas áreas y no podemos hablar de seguridad humana sin hablar de economía. No podemos sentarnos a hacer un planteamiento de seguridad sin eso, sin el dinero. Claro. Pero ¿verdad? Lo que usted está diciendo, Tania, es que al narco como tal, al criminal o al terrorista como tal, quítenle la plata y ya él queda maniatado. O búsquenle la plata y ya. Porque decía doña Pilar Cisneros en una entrevista aquí mismo en esta radio, con el tema de la extradición. Si hay algo a lo que le tienen miedo los narcotraficantes es a que los extraditen. Son herramientas que se buscan para acosarlos. ¿Sirven? ¿Sí intimidan? Claro. Sí, claro, totalmente. Claro, porque estas organizaciones han encontrado que eso es otra cosa que también está planteado en el libro para que la gente sepa, que nosotros estamos en la tercera y cuarta ola del tráfico internacional de la cocaína, y ahí lo explico, de Douglas Fara. Y que hay mafias extracontinentales que son los que operan en toda América Latina. Es que no tenía por qué no ser en Costa Rica,
Es que es ese, y yo siempre digo Estamos esto. ubicados en el sitio que es. Exacto, pero hay un desdoblamiento aquí, no solo de las autoridades, sino también de la ciudadanía y el costarricense, de que a nosotros no nos iba a pasar, porque nosotros éramos un país, ¿verdad? La Paloma de la Paz, tenemos el premio Nobel aquí, Oscar Arias. País verde. Y país verde, lindo, todo muy lindo, y nunca se preparó para lo que se venía, sí o sí. ¿Y qué es eso? Son mafias extracontinentales operativizando y además conviviendo, parasitando también de todo nuestro proceso de exportación, de la cadena logística, pero ellos conviven en un ecosistema criminal muy amplio de trata, de tráfico, de contrabando, de un montón de cosas que los financian, porque los narcos no solo se financian, la gente tiene una idea preconcebida que no es correcta. Yo creo que es porque ven mucha narconovela, ¿verdad? Que eso tampoco construye, que es un asunto cultural que también tiene que ver con la música. Bueno, vuelvo ahí a la famosa semiótica. Pero tienen esa visión equivocada de que el narcotraficante es: venden la droga, reciben el dinero, todo en efectivo. No, el dinero está bancarizado. Hace parte del PIB de este país y hace parte del PIB mundial. También está en el libro. Cómo ha ido penetrando todo el dinero sucio en la banca mundial. Casos como HSBC, mundialmente conocido, Wachovia Bank, lavando dinero para el cártel de Sinaloa. La participación de los bancos. Entonces, ahí tienen múltiples actores de los que hay que hablar. Entonces, por eso te digo, ¿qué se necesita? Sentarse a hacer mesas de trabajo con economistas, con sociólogos, antropólogos, criminólogos, porque todo no se puede resolver, que esa es otra mala perspectiva, todo se quiere resolver con cárcel y con ley. Policías, y a punta de policía. ¿Y cuáles son las condiciones en las que privamos de libertad? ¿Cómo los privamos de libertad? Ese es otro gran tema y es un gran desafío que no se está atendiendo. Pero doña Tania, ¿y qué pasa si esa violencia está enquistada ya en la forma de ser, en la cultura del ser tico, que todo se soluciona a patadas o con puños en la calle? Bueno, nos va a tocar, don Henry, a todos. A usted lo voy a comprometer públicamente, nos va a tocar a todos, a los que están en los medios de comunicación, porque esto no es nada más institucional, nos toca a todos, desde la casa, desde el hogar, ¿verdad? Para poder nosotros bajar y poder controlar y recuperar la Costa Rica que nosotros fundamos, por lo menos un poco. Ahora, hemos cambiado y eso también hay que asumirlo, esto es otra Costa Rica. Hay mucha violencia y además hay mucha violencia interpersonal. Bueno, ¿cuándo íbamos a pensar nosotros que aquí unas personas iban a decidir resolver un conflicto por la vía del homicidio doloso y sepultando a sus víctimas en un bar? Esas son cosas que nosotros no esperábamos. Tampoco esperábamos el sicariato, ¿verdad? Eso es un fenómeno criminal importado, traído de Colombia, igual que el préstamo gota a gota. Pero todas esas cosas fueron llegando y con eso obviamente se da una mutación. No solo las organizaciones criminales per se han mutado y se han transformado y han franquiciado en este país, en Costa Rica, sino que también han ido penetrando el tejido social y esa es la parte más peligrosa, cuando ya logran llegar a penetrar el tejido social y hay gobernanza criminal. Nos va a tocar hacer una segunda toma. Sí. Sí. Definitivamente. Segundo libro. Sí, estamos trabajando en el segundo libro en realidad. Qué interesante, doña Tania, qué interesante. Y toda la deuda que tenemos. Yo tengo aquí una página entera de preguntas y le hice 2. Es decir, no hice la tarea completa. Tengo un montón de preguntas porque realmente hay demasiado tema hacia adelante para hablar sobre esto de la inseguridad. El libro se llama Futuro Secuestrado, análisis multidimensional de la inseguridad en Costa Rica. D3, búsquenlo así, la D de dedo y el 3. Exacto, y el número. Sí. D3 en Facebook y lo buscan, porque vale la pena, realmente. Doña Tania, qué bueno haberla tenido. Gracias por el trabajo. Y como usted me comprometió al aire, pues obviamente debemos asumir siempre esta responsabilidad, porque yo igual he sido muy crítico del trabajo de nosotros como medios de comunicación, de lo responsables que somos de lo que nos está pasando también. Pero que me le vaya muy bien. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Pero tenga la plena seguridad. Tania Molina, esta tarde ya, en Asiento Extra con nosotros aquí en esta radio. Ya vienen las noticias políticas, 2 de la tarde, 44 minutos.
Como todos los días a esta hora, 2 de la tarde, 45 minutos, la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones, que se encarga de conocer conflictos en el contencioso electoral, ha ordenado hoy la apertura de una tercera investigación contra el presidente Chávez por presunta beligerancia política. Y es lógico que en estos casos la inspección se va a encargar, de esa inspección se encargará precisamente la Oficina de Inspección Electoral. La división de ese órgano acumuló ya escritos presentados por 7 ciudadanos en contra de manifestaciones que ha realizado el presidente Chávez en diferentes actos políticos, o mejor, públicos, y que en criterio de los ciudadanos podría constituir o verse como beligerancia política. Se pidieron medidas cautelares contra Chávez. El Tribunal Supremo de Elecciones ha rechazado también, hay que decir, esas medidas y remitió las denuncias a la Inspección Electoral. Pero repetimos entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones ha dado a conocer hoy que ordenó la apertura de una tercera investigación por presunta beligerancia contra el mandatario. Esa es la primera noticia. La otra información es el eco que todavía ha tenido a nivel nacional la reunión de legisladores, de diputados, de líderes políticos, integrantes del Frente Amplio, que anunciaron el lanzamiento de una propuesta, una coalición mejor, formada por diferentes sectores políticos y actores sociales, que se ha conocido como Agenda Viva. Pues esa Agenda Viva, esa palabrita, esas dos palabritas, Agenda Viva, ha generado una serie de opiniones hoy. En esa reunión estuvieron exministros de varios gobiernos, estuvo también doña Elizabeth Odio, estuvo Ana Elena Chacón, que fue integrante o es integrante del PAC. También estuvo don Antonio Ortega, estuvo Ariel Robles, Jonathan Acuña del Frente Amplio, doña Patricia Mora del Frente Amplio, y también estuvo don José María Villalta del Frente Amplio. Digamos que la mayoría, los más representativos, estaban ahí los del Frente Amplio, pero además estaban las 3 diputadas que hacían parte del Partido Liberal Progresista, doña Katia Cambronero, Joana Obando y Cintia Córdoba. Hoy, en el programa En Contexto, estuvo Katia Benavides, analista política, hablando precisamente de qué es esto, en qué se está constituyendo, o como partido o simplemente como una coalición. ¿Qué explicó? Grupos, personas que pertenecen a diferentes partidos políticos y a diferentes agrupaciones en el sentido político hablando, se unen desde meses atrás. Incluso había trascendido que desde el mes de noviembre venía esta agrupación Agenda Viva reuniéndose para levantes que se tienen en discusión, por llamarlo de alguna forma, ahorita en la actual coyuntura política y nacional. Hay que decir que el coordinador de esta coalición es el exministro Emilio Arias, con quien vamos a conversar mañana en la edición Desde Buena Mañana, aquí el programa que empieza a las 5 de la mañana hasta las 8:30. Quieren lanzar un llamado abierto y ellos dicen urgente a los partidos para construir coaliciones y acuerdos mínimos tal y como se ha explicado hasta el momento. La pregunta que se le hizo en la mañana a Katia Benavides fue ¿cuál es la diferencia de esta coalición con otras que se han puesto ya sobre la mesa? La diferencia que existe ahorita entre las pasadas coaliciones, tenemos que recordar que las que mencionó tienen que ver con un objetivo electoral, llegar al poder y representar al pueblo en la toma de decisiones. Esta, al parecer, viene a ser temática, viene a puntualizar cuáles son esas preocupaciones que tiene el ciudadano, pero ¿verdad? Claro está que es a través de figuras o de personas que ya han ocupado puestos públicos. Sabemos que ayer participó gran cantidad de exministros, 2 expresidentas de la República, incluso hasta exmagistrados del Poder Judicial, donde el mensaje en lo particular no fue un tema electoral o de formación de un nuevo partido político, sino más bien estas agrupaciones políticas alineadas, por llamarlo de alguna forma, en una agenda para tratar los problemas y tener una posición un poquito más concisa
en relación a temas particulares, temas como el tema de seguridad, el tema de educación, de corrupción, incluso se habló del agua, o proponen posiciones en relación a explotación y exploración minera y de gas natural, que han sido discusiones que se han dado en la construcción de la política pública actualmente en la Asamblea Legislativa. Pero yo sí lo que noto de diferencia en relación a las coaliciones anteriores, que ya era en el ejercicio del poder, ellos más bien lo que lo vienen es a plantear de una manera temática, donde no nos están hablando de una posible coalición de estos partidos políticos para acceder al poder, no tiene fines electorales. Es interesante, de todas maneras, en el escenario político que ocurra esta reunión, que sea, calificado en principio como una coalición en la que aparecen tantas figuras de la política nacional de distintos sectores de la vida nacional, incluyendo al secretario general del Partido Liberación Nacional, don Miguel Guillén. Las 2 de la tarde, 52 minutos. Antes de irnos, como siempre queremos hacerlo, ¿qué viene? Porque ya casi después de las noticias a las 3 en punto, viene mucho que contar con la tía. Me encanta además compartir, Maureen, con usted micrófono siempre. ¿Cómo está? Igualmente, mi admiración de siempre, Henry. Somos medio primos porque los dos somos Rodríguez. Sí. Y ya trabajar bajo el mismo techo es un verdadero honor. Eso es. Excelente entrevista con Tania Molina. Oiga, me quedé impactado. Yo también. De verdad que es como para dejárnosla en una ponencia de 24/7 porque cuánto conoce, cuánto sabe, con cuánto compromiso, claro, una claridad absoluta. Y no me extraña que se cotice tanto a nivel de partidos políticos, obviamente. Pero claro. Pero totalmente. Bueno, ya viene mucho que contar. Vamos a tener hoy un programa prefin de semana bastante bonito. Vos sabés que nosotros pues matizamos siempre nuestros programas con mucha información, pero también con mucho entretenimiento. Y hoy vamos a hacer una propuesta para que la gente vuelva a hacer campamentos. ¿Hiciste campamentos? Pero claro, de muchacho. De muchacho. Yo recuerdo cuando a uno no le dolía la espalda dormir todo el día. O caminar 24 horas. Bueno, vamos a ver si provocamos que las personas regresen a esa práctica tan bonita, linda, perfecta para fin de semana, justamente en estos días. Y ahora hay mucho para acampar. Sí. Ya ahora hay tiendas de campañas con aire acondicionado. No, antes era eso a la intemperie. Ahora hay duchas. Y cocinitas portátiles. Y bueno, ya se armó. Pero se puede. Se puede. Así que no se lo pierdan. 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde con mucha más información y mucho que contar. ¿Cómo les ha ido, tía? Muy bien, ¿verdad que la reacción Dios de la gente, a mí me encanta? Sí. Y ver que la gente reaccione, opine, pida cosas. A mí me gusta cuando ustedes generan nostalgia, ya se lo había dicho, ¿sí? Creo que a Alex, cuando ponen canciones viejas y voy en mi carro con mi esposa, ella las canta. Ah, qué bonito. Eso es bonito. ¿Cómo se llama tu esposita? Ella se llama, ¿cómo es? Ay, qué bárbaro. Marianela Cordero. Nelita Cordero, que no es la periodista. No Siempre es. la confunden con Marianela Cordero. Qué coincidencia, sí, coincidencia. Porque es un nombre bastante mediático también, el de Nelita Cordero. La mejor chelista que tiene este país. Bueno, pues un saludito para Marianela, la esposa de Henrito, y gracias por escucharnos, ahí a correr la voz. Hemos tenido una participación más intensa en redes sociales, en nuestro WhatsApp, y eso nos hace muy felices. Y les va a seguir yendo muy bien. Amén, que así sea. Maureen, las dejo entonces con nuestra sintonía, 2 de la tarde, 55 minutos. Cumplimos compromisos, ya vienen las noticias y luego mucho que contar. Adiós.